El grito rasgó el aire como un trueno sobre el cielo azul de Valle de Bravo. «No está respirando, por Dios, no está respirando», se escuchó entre copas y murmullos helados. El sol se reflejaba en la piscina de borde infinito, dorando el mármol blanco de la mansión Valverde. Los invitados reían segundos antes, ahora petrificados por el sonido del pánico. Regina, la esposa del empresario, vestía un traje blanco ceñido que brillaba como su falsedad. Y detrás, Marisol, la niñera humilde de uniforme azul, observaba con el alma estremecida. El ambiente olía a perfume caro y miedo reprimido, una mezcla imposible de ignorar. Los jardines estaban adornados con flores exóticas, luces colgantes y música de cuerdas suaves. Todo parecía una postal de lujo, hasta que el destino decidió romper el cristal. Las risas se apagaron, las copas se quedaron en el aire y el tiempo se detuvo. Marisol, con las manos temblorosas, dio un paso al frente mientras su corazón latía con fuerza. Ella conocía ese tipo de belleza, la que esconde algo oscuro detrás de su brillo. El viento soplaba desde el lago, moviendo las cortinas de lino con un ritmo lento y cruel. Regina fingía calma, disimulando una sonrisa helada mientras los demás buscaban al niño. Alejandro, el padre, miraba a su alrededor sin comprender el horror que estaba ocurriendo. «¿Dónde está Emiliano?», preguntó con la voz quebrada, buscando entre las sombras del jardín. El eco de su voz se perdió entre el murmullo del agua y el sonido de un vaso que caía. Y entonces, el silencio fue tan profundo que dolía respirar. El brillo del sol sobre el agua se volvió una burla del destino. Marisol sintió un presentimiento, un frío que le atravesó el pecho sin aviso. Había algo en la mirada de Regina, una chispa que no era miedo, sino desprecio. Era la misma mirada que había visto antes en los ojos de quien miente sin pestañear. Los invitados comenzaron a moverse, pero Marisol ya sabía que algo estaba mal. El lujo se convirtió en escenario de tragedia y la verdad apenas comenzaba a brotar. Regina tomó aire y fingió preocupación, pero sus gestos eran teatrales, medidos. Se acercó al borde de la piscina y miró hacia el agua con una lentitud fingida. «¿Qué pasó?», dijo con voz dulce, aunque sus ojos destilaban veneno. Nadie respondió, porque todos estaban paralizados por el miedo y la culpa. El aire se volvió denso, casi sólido, lleno de tensión y murmullos, y allí, bajo el resplandor dorado del sol, comenzaba la historia que cambiaría sus vidas. Marisol dio un paso hacia la piscina temblando de intuición. La superficie del agua parecía tranquila, demasiado tranquila. En ese reflejo, vio su propio rostro deformado por la ansiedad y el dolor. El jardín entero respiraba un silencio cargado de presagio. Las risas, los brindis y las luces se desvanecían en un vacío insoportable. Y el primer grito volvió a sonar, más fuerte, más real, imposible de ignorar. Marisol se inclinó sobre el borde y miró con detenimiento la piscina. Sus ojos notaron algo que nadie más veía. Las protecciones habían desaparecido. Antes, esas barandas metálicas rodeaban el agua para cuidar al pequeño Emiliano. Ahora, solo quedaba el mármol pulido, brillante y mortal. Un escalofrío la recorrió de pies a cabeza, presintiendo lo peor. «¿Por qué quitarían eso?», murmuró con la voz entrecortada. Horas antes, Marisol había escuchado una conversación casual entre risas. Regina se quejaba del color de las barandas frente a una fotógrafa invitada. «Arruinan las fotos, querida. Una casa de lujo no puede verse como guardería». Todos rieron, y Marisol se quedó callada, apretando los puños con impotencia. Ahora esas palabras resonaban como un eco maldito dentro de su cabeza. El lujo había ganado sobre la seguridad y el precio sería demasiado alto. Emiliano, el niño de apenas 2 años, jugaba con su barquito rojo cerca del borde. Sus risas llenaban el aire, dulces e inocentes, ignorando el peligro que lo rodeaba. El sol se reflejaba en su cabello castaño, mientras el viento movía el agua suavemente. Alejandro, su padre, hablaba por teléfono, absorto en una llamada de negocios. «Sí, confirma la transferencia al extranjero», decía sin apartar la vista del móvil.
Marisol sintió un nudo en la garganta, observando la escena con el alma en vilo. «Emiliano, mi amor, ven conmigo». «Sí», dijo con voz temblorosa, acercándose despacio. El niño sonrió sin entender el miedo en el rostro de su niñera. El barquito rojo se deslizó hacia la superficie, girando lentamente como hipnotizado. El aire olía a sol, a perfume, a algo demasiado perfecto para ser real. Marisol extendió la mano, pero una carcajada detrás de ella la distrajo por un instante. Y ese segundo bastó para que el destino hiciera su jugada. Un ruido suave, apenas un chapoteo, rompió la calma del jardín. Las risas cesaron. Un vaso cayó. El teléfono de Alejandro se deslizó al suelo. Regina frunció los labios, observando el agua con una quietud sospechosa. Marisol sintió que el mundo se detenía mientras su corazón golpeaba con furia. El barquito flotaba solo, sin niño que lo acompañara, y el reflejo del sol en el agua ahora parecía el brillo de una tragedia inevitable. Marisol gritó su nombre con desesperación, pero no hubo respuesta. El silencio era absoluto, un abismo que devoraba toda esperanza. El aire se volvió espeso, y el agua, un espejo del miedo. Los invitados comenzaron a moverse, pero ya era demasiado tarde. Marisol corrió sin pensar, con el alma desbordada por el horror, y cuando se lanzó al agua, el vestido azul se abrió como un grito. El cuerpo pequeño de Emiliano se hundió sin un sonido. Solo burbujas rompieron el silencio. El reflejo dorado del agua se volvió un pozo oscuro, tragándose la inocencia del momento. Los invitados quedaron congelados, incapaces de procesar lo que veían. Marisol sintió el alma desprenderse de su cuerpo mientras corría hacia la piscina. El aire le faltaba antes de tocar el agua. Su corazón palpitaba como un tambor de guerra. El lujo de la mansión se convirtió en segundos en una escena de horror. El vestido azul de Marisol se abrió como un abanico al sumergirse en la profundidad. La luz del sol se filtraba entre el agua, iluminando su desesperación. Sus brazos se movían con fuerza, buscando el pequeño cuerpo entre reflejos distorsionados. Su garganta ardía por el esfuerzo, su mente solo repetía un nombre: Emiliano. Y en medio del silencio líquido, sintió el roce frío de una piel diminuta. Lo tomó con fuerza, impulsándose hacia la superficie con lágrimas invisibles. Emergió con un grito que partió el alma de todos los presentes. «¡Ayúdenme! Está inconsciente», clamó, sacando al niño del agua con fuerza maternal. El pequeño cuerpo yacía inmóvil, los labios amoratados, los ojos cerrados. Alejandro cayó de rodillas, balbuceando oraciones sin sentido, con la cara desencajada. Regina, a su lado, fingía sollozos mientras observaba con una calma inquietante. Marisol, empapada, se arrodilló y empezó maniobras de respiración sin pensarlo. Presionó su pequeño pecho, sopló aire entre sollozos, rogando al cielo un milagro. El silencio de los presentes se rompía con cada palabra de súplica. «Respira, mi amor». El tiempo se estiraba como un hilo frágil a punto de romperse. Los segundos eran cuchillos, cortando entre la vida y la muerte. Una lágrima cayó sobre el rostro del niño, mezclándose con el agua. Y en ese instante, un leve gemido salió de su boca como respuesta divina. El pecho de Emiliano se movió débilmente, un suspiro de esperanza. El sonido fue tan suave que solo Marisol lo escuchó primero. Entonces gritó con alivio: «¡Está vivo! ¡Gracias, Dios mío!». Un murmullo recorrió el jardín. Las manos se alzaron, las cámaras grabaron. La tragedia parecía desvanecerse, pero el peligro apenas comenzaba, porque en los ojos de Regina no había alivio, sino furia contenida. Sus labios se curvaron en una sonrisa fría, fugaz, casi imperceptible. Marisol lo vio y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Esa mujer no lamentaba el accidente, lamentaba el rescate. El milagro que todos celebraban era, para Regina, un error imperdonable. El aire volvió a llenarse de murmullos, de comentarios nerviosos y lágrimas falsas, y Marisol comprendió que esa historia no había terminado, solo había cambiado de forma. Las sirenas de la ambulancia cortaron el aire minutos después. El jardín de lujo se transformó en un caos de voces,
cámaras y llanto fingido. Regina abrazaba a Alejandro, derramando lágrimas que no existían. «Si no fuera por mí, la ambulancia no habría llegado», murmuraba teatral. Los invitados asentían, confundidos por la escena de aparente devoción, y Marisol, en silencio, apretaba las manos hasta que le dolieron los dedos. El padre del niño estaba roto, con los ojos perdidos en el vacío. Intentaba entender cómo su mundo perfecto se había quebrado en segundos. Su esposa lo sostenía del brazo, repitiendo frases de consuelo y culpa ajena. «Ella fue la responsable», decía señalando a la niñera empapada. «Si hubiera vigilado bien, esto nunca habría pasado». Y el veneno empezó a propagarse como fuego entre los murmullos. Marisol bajó la mirada, impotente, mientras los invitados la observaban con juicio. Sus manos aún olían a cloro y desesperación, pero nadie veía su valentía. El padre dudaba, dividido entre la verdad de sus ojos y las palabras de su esposa. La injusticia cayó sobre Marisol como una piedra invisible. «Solo quería protegerlo», murmuró entre lágrimas, sin que nadie la escuchara. Y en medio del ruido, Regina sonrió satisfecha, triunfante en su mentira. Cuando la ambulancia partió, la mansión volvió al silencio de los ricos. El suelo brillaba con manchas de vino y agua mezcladas como sangre. Marisol permaneció sola, observando cómo se alejaban las luces rojas. El niño respiraba, pero la verdad estaba enterrada bajo el orgullo. Regina tomó una copa y brindó discretamente en la penumbra del salón. «Todo salió mejor de lo que esperaba», murmuró para sí misma. Esa noche, las estrellas sobre Valle de Bravo parecían más frías que nunca. El viento movía las palmeras, arrastrando los ecos de un milagro incomprendido. Marisol caminó por el pasillo largo de la mansión con pasos pesados. Sus zapatos mojados dejaban huellas que nadie se molestaría en limpiar. «Dios sabe la verdad», pensó, mirando la piscina vacía desde la ventana. Y sin saberlo, esas palabras serían la semilla de una guerra silenciosa. Esa madrugada, la casa Valverde dormía bajo un silencio espeso y tenso. Los cuadros de mármol y los candelabros parecían observar con frialdad. Marisol limpiaba el cuarto de Emiliano, donde aún olía a colonia infantil. Las sábanas seguían húmedas. El peluche favorito estaba en el suelo. Sus manos temblaban mientras doblaba la ropa del niño con cuidado. Cada objeto parecía gritar el miedo que todos callaban. Entonces algo llamó su atención entre los juguetes del estante. Un pequeño oso de felpa tenía una luz intermitente en su ojo. Marisol lo tomó y notó que pesaba más de lo normal. Presionó el botón escondido y escuchó un clic metálico. Una microcámara diminuta estaba dentro del juguete. «¿Quién pondría esto en un peluche de un bebé?», susurró alarmada. Buscó su viejo computador y conectó la cámara con manos nerviosas. La pantalla se encendió y mostró imágenes de la fiesta horas antes. El jardín, los invitados, el barullo, todo parecía normal al principio, hasta que una figura captó su atención. Regina, sonriendo con malicia. En el video se veía claramente cómo desactivaba las protecciones de la piscina. «Estas cosas horribles arruinan las fotos», decía entre risas. Marisol se cubrió la boca con ambas manos, incapaz de respirar. Sus ojos se llenaron de lágrimas y rabia pura al ver la verdad. Esa mujer había planeado el accidente desde el inicio. El alma de Marisol se quebró entre impotencia y miedo. Sabía que esa grabación era una bomba contra los Valverde. Y también sabía que si Regina la descubría, su vida estaría en peligro. Tomó un pendrive y copió el video rápidamente, mirando hacia la puerta. El corazón le latía tan fuerte que sentía que la casa podía escucharlo. Guardó la memoria en su bolsillo y respiró hondo. Tenía que mostrarlo al señor Alejandro, aunque nadie le creyera. Su fe era su única arma y su verdad, su única defensa. No imaginaba que esa decisión sellaría su destino para siempre. Marisol bajó las escaleras con el pendrive apretado entre sus dedos fríos. El eco de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos como si la casa respirara. El corazón le golpeaba el pecho con una mezcla de miedo y decisión. Al llegar al vestíbulo principal, 2 guardias la esperaban junto a la puerta. Sus rostros eran duros, su postura, una muralla imposible de pasar. «Lo siento, señora», dijo uno. «La señora Regina ordenó que nadie salga».
Marisol tragó saliva, tratando de mantener la calma. «Solo quiero ir al hospital, ver al niño. No haré nada más», suplicó. El guardia movió la cabeza con frialdad, sin compasión en su mirada. La señora dijo que ya hizo suficiente daño esta noche. Las palabras cayeron como un golpe seco en su alma. La joven retrocedió, sabiendo que estaba atrapada en la mansión del enemigo. Regresó al cuarto, cerró la puerta y apoyó la espalda contra ella. Las lágrimas corrían sin permiso, mezclándose con el sudor del miedo. Sabía que Regina sospechaba que no tardaría en buscarla. Encendió su viejo celular y subió el video a su propio correo. «Por si acaso no salgo de aquí», murmuró con voz quebrada. El clic de enviar fue su única esperanza de sobrevivir. Esa noche, la tormenta cayó sobre Valle de Bravo como un presagio. Los truenos sacudían las ventanas, el viento gemía en los corredores. Marisol rezaba en silencio, abrazando una foto de Emiliano. El sonido de pasos se acercó al cuarto, lento, calculado. La manija giró, pero ella ya había escondido el pendrive en el colchón. «Dios mío, protégeme», susurró cuando las sombras cruzaron la puerta. 2 hombres irrumpieron, revisando cajones, rompiendo muebles. Ella fingió dormir, el corazón al borde de estallar. Buscaron, revolvieron y se fueron sin encontrar lo que querían. El cuarto quedó hecho un desastre, el aire cargado de amenaza. Marisol se levantó temblando, observando el caos que habían dejado, y entendió que en esa casa la verdad valía más que la vida misma. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando empacó lo esencial: un suéter, su celular y una oración en los labios. Sabía que si amanecía allí, no volvería a ver la luz. Esperó el momento justo en que los truenos taparan su huida. Salió por la puerta de servicio, descalza, corriendo bajo la lluvia. El destino la llamaba lejos del mármol, hacia la oscuridad del camino. La carretera de acceso estaba desierta, cubierta de lodo y ramas. El agua caía con fuerza, empapándola hasta los huesos. Cada paso era un desafío entre el miedo y la esperanza. El celular vibró en su bolsillo. Una llamada desconocida. Respondió temblando. «¿Quién habla?» Una voz masculina contestó. «Soy Sergio. Vi tu mensaje. ¿Estás bien?» Marisol lloró al reconocerlo. Un antiguo empleado de confianza de los Valverde. Le contó todo entre jadeos, desde la caída del niño hasta el video oculto. Sergio escuchó en silencio, sin interrumpirla, con el alma helada. «Esa mujer ya arruinó vidas antes», dijo con amargura. «Si descubrió que tienes pruebas, irá por ti sin dudar». Marisol apretó el teléfono con fuerza, sintiendo el peso de cada palabra. «Necesito ayuda», dijo entre sollozos. «No me van a creer sola. Te buscaré en la mañana. Pero escucha, guarda copias, varias». La llamada se cortó de golpe, dejando un eco de angustia en el aire. Marisol siguió caminando bajo la tormenta, con los pies ensangrentados. La carretera parecía no tener fin, solo oscuridad y miedo. Cada rayo iluminaba su rostro decidido, cansado pero invencible. Al amanecer, encontró refugio en una pequeña cabaña abandonada. Encendió el celular con las últimas gotas de batería. El video seguía ahí, guardado en su correo, su única arma. Miró por la ventana, viendo un coche negro que pasaba lentamente. El miedo regresó como un golpe seco en el pecho. Sabía que la estaban buscando y que no podía quedarse mucho tiempo. Mientras se escondía, recordó la sonrisa de Regina aquella tarde. Era una sonrisa vacía, de quien goza con el sufrimiento ajeno. Ella no quería fotos bonitas, pensó. Quería un funeral perfecto. El pensamiento le dio fuerzas para seguir respirando. Su propósito ya no era huir, sino revelar la verdad, y aunque el mundo la llamara mentirosa, no volvería a callar. Marisol escribió un mensaje rápido en su teléfono antes de salir. «Si algo me pasa, busquen en el archivo Verdad Piscina, MP4s». Envió el texto a Sergio y a un correo anónimo de un periodista local. Luego respiró hondo, cubriéndose con la capucha empapada. El sol comenzaba a salir tímido entre las nubes negras, y ella juró que esa luz sería el inicio de su justicia. Horas después, Marisol llegó a la ciudad, disfrazada con ropa prestada. Caminaba entre calles ruidosas,
con la mirada baja y el corazón alerta. El edificio del Grupo Valverde se alzaba imponente frente a ella. Vidrios polarizados, guardias uniformados y autos de lujo. Parecía otro mundo, uno que ella solo conocía desde los márgenes. Y sin embargo, dentro de ese lugar estaba la clave para destruir a Regina. Entró haciéndose pasar por una mensajera con un paquete en la mano. Su uniforme falso y su gorra disimulaban el miedo en sus ojos. Cruzó los pasillos blancos hasta llegar a la oficina principal. El aire olía a cuero caro y poder. Abrió una gaveta con el nombre R. Valverde. Allí encontró sobres sellados, contratos y algo más pesado, un pendrive negro. Encendió una computadora del escritorio y conectó el dispositivo. En la pantalla apareció una carpeta llamada Herencia. Dentro, un audio con la voz de Regina. Cuando el viejo muera, yo me quedo con todo. El bebé será solo un detalle. Marisol se llevó las manos a la boca, horrorizada. Esa confesión era el final de la máscara perfecta. Tomó fotos de todo con su celular, pero un ruido la hizo congelarse. 2 guardias entraron en la oficina, mirándola fijamente. «¿Qué haces aquí?», preguntó uno, avanzando con pasos duros. Ella retrocedió, apretando el teléfono contra el pecho. Solo entregaba un paquete. Mintió, temblando. Pero sus ojos la delataron, y la persecución comenzó. Corrió por los pasillos, esquivando escritorios, escuchando gritos detrás. Un guardia la sujetó del brazo, pero ella lo golpeó con el codo y escapó. El pendrive resbaló de su mano, cayendo bajo una puerta metálica. Se arrodilló para alcanzarlo, pero no hubo tiempo. Saltó por una salida de emergencia y cayó al callejón mojado. El video estaba a salvo, escondido donde nadie lo encontraría. Desde un teléfono público, Marisol llamó al señor Alejandro. Su voz temblaba, mezclando desesperación y fe. «Señor, por favor, escúcheme». Su esposa quiso matar a Emiliano. Del otro lado, silencio. Luego una risa amarga. «¿Qué estás diciendo? Isabela me mostró el video. Tú fuiste la culpable». Las piernas de Marisol se debilitaron, sintiendo el filo de la traición. No lo podía creer. Regina había manipulado las imágenes, había invertido la historia, convirtiendo a la víctima en villana. La niñera que salvó la vida del niño ahora era una criminal. Los noticieros repetían el rumor. Empleada causa accidente fatal. Su rostro aparecía en las pantallas como si fuera una fugitiva. El mundo la odiaba sin conocer su verdad. Buscó refugio en una iglesia vieja, temblando bajo los vitrales. «Padre, yo no soy lo que dicen. Tengo la prueba», susurró al sacerdote. El hombre la miró con compasión, ofreciéndole un lugar para descansar. Marisol pasó la noche rezando, pidiendo una señal, una oportunidad. El eco del viento parecía responderle. «Resiste», y esa palabra se convirtió en su fuerza. Mientras tanto, Regina brindaba con champaña en la mansión Valverde. Las cámaras de televisión mostraban su falso rostro de esposa ejemplar. Alejandro, ciego por la culpa, la sostenía sin sospechar nada. «Todo está bajo control», dijo ella con una sonrisa venenosa. Pero no sabía que la verdad ya estaba viajando por las redes. El periodista anónimo había recibido el archivo. La mañana siguiente, el país despertó con un escándalo. El video real fue publicado en cadena nacional. Regina aparecía riendo mientras quitaba las protecciones de la piscina. Su imagen se volvió símbolo de crueldad y mentira. Alejandro, al verlo, soltó un grito que partió el silencio. El mundo se volteó, y por fin, la verdad salió a la luz. La policía llegó a la mansión esa misma tarde. Regina intentó huir, pero los reporteros ya cubrían la entrada. Sus tacones resonaban sobre el mármol como campanas del juicio final. «Soy inocente», gritaba entre flashes y empujones, pero las esposas brillaron más que sus joyas esa vez. El país entero vio cómo la mujer perfecta caía ante su propio veneno. Alejandro, devastado, caminó por la casa vacía con el rostro gris. Recordaba cada palabra de su esposa, cada gesto falso, las risas, los abrazos, los besos envenenados. Todo era una farsa tejida con precisión cruel. Miró hacia la piscina vacía
y vio su reflejo distorsionado. «Fui ciego», murmuró, mientras el eco del agua respondía en silencio. Marisol vio la noticia desde el refugio donde se escondía. Sus manos temblaban, no por miedo, sino por alivio contenido. Las lágrimas rodaron sin contención cuando escuchó la palabra culpable. El mundo finalmente conocía la verdad que casi la destruyó, pero en su pecho algo aún dolía, una duda que no la dejaba dormir. ¿Por qué quiso matar al niño?, se preguntó entre sollozos. Días después recibió una llamada inesperada de Alejandro. «Marisol, necesito verte», dijo con voz rota. Ella dudó, pero algo en su tono le hizo aceptar. Se encontraron en una oficina fría, lejos de las cámaras. Él traía un sobre en la mano, sellado y pesado. «Antes de juzgarte, mereces saber toda la verdad», dijo. El sobre contenía papeles, sellos y un nombre que la estremeció. «Pruebas de ADN», leyó en voz baja, con los labios temblando. El aire se detuvo, el corazón le martillaba las sienes. «Emiliano no es hijo mío», dijo Alejandro con los ojos húmedos. Marisol levantó la mirada, confundida y asustada. «Es tu hijo, Marisol. Ella te lo robó hace 2 años». El mundo se detuvo en ese instante, como si el tiempo se negara a avanzar. Marisol sintió las piernas flaquear, el alma quebrarse en silencio. Recordó aquella noche en el hospital, el llanto que nunca escuchó. Regina había sido enfermera antes de ser esposa, la pieza perfecta para el crimen. Le dijo que el bebé había muerto al nacer, y ella lo creyó. Pero ahora, la verdad la golpeaba como un rayo en medio del pecho. Ella necesitaba un heredero para mantener su farsa, explicó Alejandro. Te quitó a tu hijo para salvar su mentira, para quedarse con todo. Las lágrimas de Marisol corrían sin pausa, quemando su rostro. Cada recuerdo con Emiliano cobraba un nuevo significado. El niño que cuidó con amor, que salvó con su vida, era suyo. El destino se había burlado, pero también le daba una segunda oportunidad. La noticia se filtró rápidamente, recorriendo los medios. La niñera era la madre biológica del niño Valverde, decían los titulares. El país entero lloraba frente a la televisión, conmovido por la revelación. Marisol salió de las sombras, esta vez con la frente en alto. Ya no era la sirvienta acusada, sino la madre que venció la mentira, y frente al tribunal abrazó a su hijo entre aplausos y lágrimas. Regina fue condenada por intento de homicidio y falsificación. Sus gritos resonaron en el juzgado, llenos de odio y derrota. Alejandro renunció a su fortuna, hastiado del lujo que lo cegó. Pidió perdón a Marisol con la voz hecha cenizas. Ella no lo juzgó, solo lo miró con compasión. Todos fuimos engañados, señor, pero mi hijo está vivo, y eso basta. La justicia, por fin, había hablado. Pero para Marisol, el verdadero milagro era mucho más simple. Era sentir los brazos de Emiliano alrededor de su cuello. Era escuchar su risa sin miedo, su voz llamándola mamá. El dolor no desapareció, pero ahora tenía propósito. Y en el fondo de su corazón supo que su fe había vencido. Meses después, Marisol abrió una pequeña guardería en Toluca. La llamó Luz de Verdad, en memoria de las vidas que el amor rescata. El lugar estaba lleno de colores, plantas y risas de niños. Emiliano corría entre ellos feliz, con el brillo de su madre en los ojos. El sol entraba por las ventanas, cálido y sincero, como una bendición. La mujer que el mundo llamó niñera, ahora era símbolo de esperanza. La prensa llegó para contar su historia, y millones la vieron sonreír. «No soy una heroína», dijo ante las cámaras con voz humilde, «solo una madre que no se rindió cuando todos la señalaron». Sus palabras tocaron corazones en todo el país, cruzando fronteras. Los comentarios se llenaron de lágrimas, fe y gratitud, porque su historia recordaba que la verdad, aunque tarde, siempre llega. Días después, Marisol caminó hasta el lago donde todo había comenzado. El agua estaba tranquila, reflejando un cielo limpio, sin tormentas. Arrojó una flor blanca y cerró los ojos en silencio. «Gracias, Dios, por darme a mi hijo 2 veces», susurró con ternura. El viento sopló suave, como una caricia de paz, y el pasado, por fin, se disolvió entre los reflejos del amanecer. En la mansión abandonada,
La piscina seguía vacía, cubierta de polvo. Nadie volvió a tocarla, como si el tiempo respetara su historia. Los vecinos decían que de noche se escuchaban risas de un niño. Otros juraban ver un destello azul reflejándose en el agua. Quizás era solo la memoria del amor que no se rinde. Quizás era la promesa de que la verdad nunca se hunde del todo. El video de su historia se volvió viral, emocionando al mundo entero. Millones compartieron el mensaje, dejando oraciones y lágrimas. La frase final de la narración se grabó en los corazones. Fue llamada niñera, pero siempre fue la madre que el destino intentó ocultar. Las redes se llenaron de esperanza, de fe y de segundas oportunidades. Y así, Marisol y Emiliano se convirtieron en leyenda viva del amor eterno.